Edward siempre ha vivido una vida normal, con amigos normales, con familia normal, aunque esté a veces ignorado por ella, solo por tener intereses diferentes a los de un chico de su edad y por su obsesión por la tecnología era en ocasiones tachado de sujeto extraño, pero en su grupo de clases tiene carisma y muy buenos amigos. Hasta que un día pasó lo siguiente. Todo comienza el día en el que Edward, con 16 años, encuentra un pendrive USB con una etiqueta rara en el aula de computación, que decía Cybercurse. Ahí fue cuando Edward se dijo a sí mismo, ¿qué clase de mente retorcida le pondría un nombre como ese? Intentó buscar esa mente retorcida pero no encontró a nadie que le perteneciera a dicha pendrive. Llegando a su casa se decidió a conectar el pendrive y averiguar lo que había dentro de él. Había un software para crear películas y cortos en 3D que mezclaba características de Sony Vegas, 3D Movie Maker y muchos otros programas de esa naturaleza. Después de explorar las capacidades de este software con algunas herramientas logró crear un corto basado en su vida y que giraba en torno a él. El corto consistía en él caminando en el parque, y de la nada aparecían en el cielo una especie de criaturas que se asemejaban a un perro con cuerpo de obcaque, con una peculiar música que era un tanto molesta. Edward tenía una mente tanto torcida y mucha creatividad por encima, que el siguiente evento dentro del corto fue que las criaturas que eran perros con cuerpo de obcaque bajaban del cielo y comenzaban a esclavizar a la ciudad. La historia giraba en un tono algo oscuro, el cielo estaba rojo, la gente parecía indiferente ante los sucesos sin saber a lo que esperaban. Al día siguiente de la nada Edward salió a correr al parque, y en el momento en que se quedó parado llegó a él un sentimiento de extrañeza y de ya lo había vivido antes, mejor conocido como déjà vu. Pues todo lo de aquel corto comenzaba a emularse en el mundo real desde la parte del parque hasta su desenlace. Después de estar parado en el parque como por 15 minutos miró al cielo para ver si notaba algo extraño. Pasó cierto tiempo y al ver que nada pasaba, se dio un respiro y volvió a su vida. Al momento de incorporarse a la realidad, en el cielo se podrían apreciar siluetas con formas extrañas, y aquí fue donde todo se puso raro. Edward corrió a casa a revisar el corto que había hecho. Lo renderizó y lo guardó en su teléfono celular para no perder tiempo. Edward regresó al parque. Pudo apreciar que esas siluetas ya se podían distinguir. ¡Oh Dios mío! ¿Pero qué es lo que he hecho?, dijo algo asustado. Creo que he descubierto el poder de esta cosa. Pero ahora ¿cómo la detengo?, se preguntó a sí mismo, al ver que esas criaturas comenzaban a controlar a todas las personas que estaban a su alrededor y estas eran obligadas a construir un monumento en su honor, lo cual no estaba en el corto pues Edward sabía que a eso se le llama idolatría. Edward, algo desesperado, comenzó a correr hacia donde no fuera visto. De la nada suena su teléfono. Contesta y una voz grave le dice, ¿encontraste mi pendrive, verdad? Sí, sí lo hice, y ahora que, mira, ahora que descubriste los efectos devastadores que produce dicho software tienes que contrarrestarlo. ¿Qué? ¿Cómo lo harás? Solo tú sabrás. Espera, dame un pista. Cuelgan el teléfono. Hola. ¿Hay alguien ahí? Espera, ahora lo entiendo, tengo que modificar el corto para que esto nunca hubiese pasado. Edward salió corriendo hacia su casa a su ordenador, pero el camino no fue tan sencillo que digamos. Acto seguido. Saliendo del parque, se encontró con una criatura similar a las ya mencionadas, solo que esta más bien parecía un gato con cuerpo de Pop-Tart, y a su paso dejaba una estela con los colores del arco iris. Esto me recuerda a un fenómeno de internet. Espera, Edward mira una nota en su cuerpo del gato. Se dijo a sí mismo nuestro protagonista. Aquella nota decía, yo te llevaré, solo sube en mi espalda, aunque terminaras pegajoso y lleno de dulce. Y así fue. Secuencia de eventos número 1. En el tramo el gato iba esquivando los relámpagos que caían en su camino, convirtiendo en todo aquel que fue tocado por ellos en un plato de obcaque. Al traspasar los primeros obstáculos el gato fue alcanzado por un rayo, pero el efecto en un gato Pop-Tart fue algo distinto. Este desapareció en lugar de quedar convertido en un plato de obcaque, pues dos desayunos parecidos se repelen. Edward prosiguió su camino ya sin la ayuda de aquel gato. El ambiente alrededor de él era aterrador. Podías apreciar gente corriendo y gritando de miedo. Fue cuando Edward logró llegar a su casa, que estaba algo destruida, pues sus padres no se encontraban en la ciudad. Entró en su habitación. Se dispuso a modificar el corto, pero los ataques eran inminentes, tanto así que en ocasiones era interrumpido por el ruido exterior. Abrió dicho software, fue cuando descubrió una nueva barra de tareas en la cual había varias opciones, una de ellas era vista en tiempo real, le daré a esa.
Fue cuando la pantalla pasaba a una vista en 3D de lo que pasaba a su alrededor, probaba con más opciones. Una de ellas estaba deshabilitada, se llamaba aplicar cambios en tiempo real, que según el manual decía que cualquier cambio hecho podría ser aplicado en ese momento con el riesgo de alterar el orden del tiempo y el espacio, jugando con las leyes de la física, gravedad y lógica. Y más adelante decía, ¿deseas continuar? La desesperación era tal que sin pensarlo, Edward le dio que sí. Lo más inteligente que se le pudo ocurrir fue tomar a su personaje, modificar algunos de sus atributos y ponerle capacidad para consumir grandes cantidades de alimento y azúcar, una pistola láser, un traje que repele los rayos de los perros y un cinturón multifuncional que tuviera contacto y acceso remoto a la PC donde se encuentra trabajando. Usó la opción de aplicar cambios en tiempo real y de la nada salió un gran flash de la pantalla que transformó a Edward por completo y dotándolo de los atributos mencionados anteriormente y equipándolo con el traje y artículos diversos. Edward recuerda que usó un lenguaje de programación para darle paso a los eventos y recuerda que puso un número alto de criaturas como esas y el Giant Cat que se había colado en el corto. Recuerda que fueron cerca de 300 y que estas no podían salir del plano en que se encontraba el corto. Cualquier cambio que se realizara en la vida real era casi imposible, pues porque si no fue previsto en el corto era dudoso que pudiera ocurrir. A menos claro que está activada la opción mezcla con la realidad. Para suerte de Edward, esta sí estaba. Salió a combatir a aquellas criaturas. Él era tocado por los rayos y era casi como intangible. Fue donde aprovechó la capacidad para consumir azúcar y comenzó a devorar con desesperación a las criaturas con forma de obcaque. Así acabó con 299 de ellas, pero, ¿y la última, dónde estaba? Respuesta. Era la más astuta y pudo escapar. Fue cuando Edward trató de evadir una ley de la física y de la lógica que seguía el programa. La cual era, todo protagonista o persona que forme parte del evento en el que está siendo proyectada, conscientemente interactúa con la realidad fuera del plano en que fue creado dicho corto, este producirá un error que restablecerá todo a como estaba antes. No es que estuviera prescrito, pero era una teoría que tal vez pudiera acomodar todo a como estaba antes, sin importar que el individuo o sujeto que haya producido el error esté fuera del plano, se aplicara la siguiente regla pues forma parte de... A lo cual, Edward salió de la ciudad como pudo. Intentó robar un auto, pero no pudo porque recordó que no sabía conducir y que el camino estaba destruido. Intentó incluso una motocicleta, pero ocurría lo mismo con lo del auto. Solo le quedaba correr, pero él no se limitó a poco. Tomó una bicicleta de la tienda de bicicletas, pero el vendedor algo molesto lo persiguió con otra. Edward, pedaleando a toda máquina, le gritaba la situación, pero al parecer este olvidó involucrar al señor dentro de su historia y este señor se mostró indiferente y lo persiguió hasta las afueras de la ciudad, hasta que cayó en un cráter que no divisó por el coraje. Edward logró llegar hasta las afueras de la ciudad y usó el cinturón multiusos para interactuar con una PC, pues las afueras de la ciudad no formaban parte del plano del corto. Fue cuando en la casa de Edward, precisamente en la pantalla de su computadora, se mostró un error que restableció todo a la normalidad. Curiosamente todo lo que había pasado, los destrozos etc., parecían desmoronarse, como si eso solo fuera una cáscara virtual y atrás estuviera la realidad. Epílogo. Todo volvió a como debe de ser. Con excepción de que el señor de las bicicletas no fue vuelto a ver, incluso el cráter en el que cayó era tan profundo que tardó mucho en escuchar su caída. El último perro con cuerpo de Opka que no apareció, se dice que está en el cráter junto con el señor de las bicicletas, pero no hay nada seguro. Al día siguiente en la escuela preguntó sobre lo que pasó ayer y lo único que sus tres mejores amigos, Bruce, Adrian y Steve, le pudieron decir fue, ayer el día estuvo algo raro, ¿no crees, Edward? Él prefirió no decir nada al respecto. Desde ahí descubrió el poder que tenía dicho programa, así que se deshizo de él para que no cayera en manos equivocadas. Además, este sería el comienzo de varias historias.